Bueno, bienvenidos a esta clase virtual. Hoy vamos a trabajar entonces el tema del relativismo, pero vamos a empezar con un recorderis de lo que tenemos hasta ahora, de lo que hemos visto hasta ahora en el semestre, para ver dónde es que se enmarca este tema del relativismo y de lo que estábamos hablando hace 8 días. Entonces, lo primero con lo que empezamos es que nos reconocemos como personas libres. Y recuerden que ahí hablábamos de la libertad en sus múltiples dimensiones. No solo somos libres porque podemos hacer cosas, es una dimensión de la persona, y nos hacemos libres en el uso que le damos a esa libertad. Entonces hay un uso auténtico de esa libertad, que es cuando yo me hago libre con las decisiones que tomo. O el uso inauténtico de la libertad es cuando me hago esclavo de mis propias decisiones. ¿Cómo? A partir de los hábitos. Los hábitos son los que van constituyendo ese tipo de decisiones. Cuando son hábitos buenos, que son los que llamamos virtudes, es cuando efectivamente nos hacemos libres. O cuando son hábitos malos, que es lo que llamamos vicios, pues nos esclaviza a esas decisiones. Más en esta época de cuarentena, que podemos estar muy en la pereza, en el relajo, etcétera, cuando podríamos estar también aprovechando pues esas virtudes y esa posibilidad de hacernos más libres mediante la valentía, la prudencia, la veracidad, la fortaleza, pues esas virtudes que ya hemos visto en los distintos casos. Entonces, todas esas virtudes, ¿cómo se constituyen? Ya lo habíamos visto. Primero es el saber querer, saber qué es lo que yo puedo querer, saber qué es lo que yo puedo desear, y lo sé gracias a mi conciencia y gracias a mi inteligencia. Pero podemos saber muy bien qué es lo que nos conviene y aún así no hacerlo. Entonces, el punto clave es querer, querer, para que no se les olvide el reto más melo que tenemos desde el inicio. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A decidir. Solo en la medida en que yo decido y actúo es que voy forjando mi carácter con base en esas decisiones. ¿Y para qué? Para configurar mi proyecto de vida. Entonces, ¿cómo configuro ese proyecto de vida? Pues con el cuidado y la jerarquía que hago de los bienes humanos básicos. Recuerden que dentro de esos bienes está la vida, la familia, la amistad, el juego, y la persona tiene que cuidar todas sus dimensiones para pues para apropiarse de ese proyecto de vida. ¿Por qué es importante todo esto? Porque eso es lo que nos va a llevar a esa felicidad o no, a esa vida lograda o a esa realización personal, a esa autenticidad, el nombre que quieran darle de todos los que hemos visto, pero en últimas la felicidad está en nuestras manos. Entonces eso es lo importante. Pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, ojo, no se construye solos. Aunque todo esto es mi proyecto de vida, mi felicidad, las dimensiones, mis hábitos, etcétera, no es algo que se construya solos. Y eso es lo que discutíamos hace 8 días de la autenticidad. Se construye con el reconocimiento de los demás, ¿sí? No un reconocimiento de los demás tienen que reconocer lo que yo hago, le tengo que caer bien a los demás o algo por el estilo, sino que en conjunto con la sociedad, con mi núcleo familiar, con las demás personas y con mi autenticidad en el proyecto de vida, creo unos horizontes de sentido comunes, es decir, lo que le da sentido a los principios, lo que le da sentido a los fundamentos de por qué actuamos, y ese fundamento es la verdad. Entonces, eso es lo que está en cuestión cuando hablamos de autenticidad y cuando hablamos de relativismo. Entonces, por eso es el tema de hoy, el del relativismo, y está anclado al tema que veíamos hace 8 días, que es el de la autenticidad. Entonces, decíamos que la autenticidad es lo verdadero, pero todos ustedes preguntaban, entonces es algo completamente subjetivo, porque yo soy auténtico según lo que yo creo que está bien, según mis proyectos, según mis metas, entonces pues es algo como muy subjetivo. Y yo les decía que la autenticidad es lo opuesto al relativismo. Entonces por eso vamos a entender hoy qué es ese relativismo, especialmente en temas éticos, y por qué no puedo caer en el relativismo si quiero realmente ser auténtico, si quiero realmente alcanzar, como lo veíamos en la diapositiva anterior, esa verdad que constituye mi proyecto de vida. Entonces, vamos a empezar con la genealogía del relativismo, es decir, de dónde viene el relativismo. Y esto lo leyeron ustedes en el texto, y es primero de una corriente que es la del escepticismo. Negar la capacidad que tenemos de que nuestra razón llegue a certezas, llegue a verdades, ¿sí? Entonces, si no existen verdades absolutas, todo termina siendo en últimas opinable. Si nada es cierto, todo es opinable. Esa corriente del escepticismo ha sido muy extendida y es lo que nos ha llevado a creer que no podemos llegar a dar por sentada una verdad. Otra corriente, digamos que no tan extrema, es la del empirismo, que ha tenido mucha validez en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, pero que dice que sí hay posibilidad de la razón de llegar a certezas, pero solo certezas empíricas. No
no cualquier certeza que no pase por los sentidos. Y eso nos deja muchísimas cosas por fuera del ámbito de lo razonable, del ámbito de lo que podemos entender. Todo eso ha derivado en el relativismo, que no niega, como en el escepticismo, que existan verdades, pero lo que dice es que sí hay verdades, pero ninguna es absoluta. Y eso ya es contradictorio con el concepto de verdad, pero ya vamos a ver por qué. Estos recuadros que aparecen en rojo son preguntas que vamos a trabajar después con los casos que ustedes traen para el debate. Entonces no me voy a detener ahí. ¿Qué tipologías o qué tipos de relativismo podemos encontrar? Entonces, si decimos que el relativismo acepta que hay verdades, pero que la verdad no es absoluta, sino que depende de ciertas cosas, hay muchos tipos de relativismo. Está el relativismo individualista, por ejemplo. Entonces, es verdad lo que yo pienso, es verdad lo que yo digo, es verdad lo que me parece y ya. Pero eso no me permite, como veíamos al inicio, el reconocimiento del otro. Si yo digo, yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, no estoy reconociendo eso, no estoy poniendo eso en diálogo, sino que estoy siendo indiferente. Porque no me importa saber por qué usted cree eso como verdadero o por qué yo creo lo que yo creo como verdadero, sino que me da igual. Usted siga con su verdad, yo sigo con la mía y no pasa nada, y ahí no podemos construir conocimiento, no podemos construir comunidad, porque más que una tolerancia, que es como lo han vendido mucho, es una indiferencia, ¿sí? Otro es el relativismo cultural. Entonces, cada cultura crea sus propios valores históricamente cambiantes. Eso es cierto, todos podemos reconocerlo. El problema es cuando, a partir de decir que la verdad de mi cultura es la única y no ponerlo en cuestión, empiezan a oponerse esas culturas. Entonces, como su cultura no es la mía, ya son dos culturas que deben oponerse. No hay puntos de diálogo o puntos en común. Ese es el problema con el relativismo, no nos permite el reconocimiento. El sociológico dice que el individuo recibe de la sociedad sus creencias. Entonces, lo que es verdad es lo que la sociedad me impone, lo que la sociedad me dice. El racista, de ese conocemos muchos ejemplos. La raza es el factor condicionante de la verdad. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, cuando esto lo presento como una verdad, entre comillas, absoluta, puedo entonces negar las verdades de otros. Entonces, me considero la raza superior, y tenemos el ejemplo del nazismo. O siento que la raza negra no tiene valor y lo considero como mi verdad, y a partir de ahí afirmo la segregación. Entonces, como vemos, ningún tipo de relativismo nos lleva al reconocimiento. O el jurídico, y es que el derecho es lo mandado. Entonces, si está en la ley, eso es lo que es verdad y eso es lo que es correcto. Pero pues también tenemos muchos ejemplos. La posibilidad de la mujer de votar, ¿sí? Es algo que antes no era reconocido como verdad jurídica. ¿Por qué se ha llegado a todos estos tipos de relativismo? Tiene que ver con una oposición que hace el relativismo a los principios. Los principios son normas, reglas o puntos de partida, como su palabra lo dice, principio, que buscan no ponerse en duda para poder, a partir de ahí, empezar a configurar realidades. Entonces, ¿yo qué tengo como principio? Que existe una naturaleza humana, que hay leyes que pueden ser universales, que la persona tiene un valor absoluto y que la moral puede ser justificada, puede construirse, puede ser evaluada. El relativismo lo que hace es pararse en contra de esos principios. Entonces, a la base del relativismo que está un antinaturalismo, es decir, afirmar que no hay una naturaleza humana como tal, que no hay posibilidad de determinar algo como propio de la naturaleza humana. Un antiuniversalismo, que ninguna ley puede valer siempre, en todo caso, como una ley universal. Un menoscabo de la persona y sus derechos, es decir, que la persona no vale en tanto es digna, en tanto algo absoluto o algo objetivo, sino que vale dependiendo de ciertas verdades, como lo veíamos ahorita. Y el relativismo ético, que es el que nos vamos a centrar ahorita. Y es que lo que dice es que la moral es relativa. No tengo cómo evaluar principios morales de una manera objetiva. Y justo ahí nos vamos a centrar, porque ese, como veíamos en sus exposiciones, es el problema de hablar de autenticidad y de ponernos en común frente a qué es lo moralmente correcto o no. Entonces, la verdad en principio es algo que es correlativo al bien, ¿sí? Es algo bueno que se impone, digámoslo así, por sí mismo. Eso es lo que pone en duda el relativismo, si hay un bien moral absoluto. ¿Cómo hago yo para saber eso? Entonces ya hemos visto varios elementos. Nosotros, con el uso de nuestra libertad, con el uso de nuestra razón, tenemos un conocimiento que nos permite ponderar medios y fines. Entonces, por eso decimos que el fin no justifica los medios.
o que yo efectivamente puedo evaluar cuáles son los mejores medios para llegar a un fin, no solo de manera instrumental, sino basándome en un principio moral. Y eso no es algo que se queda solo en la razón o en el entendimiento, sino que lo llevo a la práctica. Y ahí volvemos a las virtudes. Entonces, en la voluntad es esa tendencia que nosotros tenemos a cuidar esos bienes reales. Eso es lo que llamamos virtudes. Entonces, nuevamente, cuando se nos presenta un bien como la vida, como la familia, como la amistad, nuestra tendencia natural es a cuidar ese bien. Esa tendencia natural es algo que es avalado por la razón y es algo que nosotros buscamos poner en práctica. Esa es como una de las nociones que nos ayudan a ver en qué sentido sí hay posibilidad de evaluar algo como moralmente correcto o no. Y la otra posibilidad es en esa ponderación de medios y fines. Toda acción tiene una intención, unas circunstancias en las que es dada y unas consecuencias. Entonces yo tengo que evaluar todas las partes de la acción, no solo qué consecuencias obtuve o por medio de qué lo hice o cuál era mi intención, sino todas las partes de la acción. Si todas las partes de la acción son correctas, es decir, no se contraponen contra bienes humanos básicos, etc., ahí tengo otros elementos para darme cuenta si es un bien moral o no es un bien moral. Esto todavía suena como muy teórico y uno podría decir que el problema es que todos pensamos distinto, ¿sí? Pero acá es donde hay que diferenciar que no es lo mismo una diferencia de opiniones o de puntos de vista a diferencia de verdades. Entonces, este es un ejemplo muy básico. Juan y Pedro pueden afirmar respectivamente, me gusta el vino y no me gusta el vino. Ahí no pasa nada entre ambos juicios, porque están en todo el derecho de formular juicios distintos. Ahí no hay ninguna verdad que esté en juego, son opiniones. Pero si uno dice, yo rechazo el asesinato, y el otro dice, yo defiendo el asesinato, uno de los dos no debe mantener su posición. Es decir, ahí no puedo mantener las dos cosas como verdaderas al mismo tiempo. Que uno sea un bien y el otro sea un bien entran en contradicción. No puede ser bueno al mismo tiempo y malo al mismo tiempo. Es muy distinto con los gustos. El relativismo afirma que eso es posible, que son posibles dos verdades opuestas simultáneamente, y eso es una contradicción. Entonces, no es que no podamos pensar distinto, tener ideales diferentes, sino que son cosas muy distintas, los gustos, las formas de pensar, a las verdades que están en juego y que yo evalúo moralmente. Entonces, si yo les hiciera la pregunta nuevamente que le hemos hecho durante todo el semestre, de si la moral es relativa, entonces la respuesta casi siempre es que sí, ¿sí? Como sí, la moral es relativa porque pues todos pensamos diferentes cosas de lo que está bien, de lo que está mal, etc. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vamos a los casos? Sí, yo hablo del yihadismo, del nazismo, de la violencia en Colombia, del Ku Klux Klan. Si ustedes están dispuestos a afirmar que el que para estas personas, digamos, sea buena esa acción, hacen a la acción buena, esa es la postura del relativismo. Pero lo que afirma la postura de puedo encontrar verdades en el ámbito moral es que aunque para unas personas puede estar bien, la acción en sí misma no lo es. Entonces puede que para una persona esté bien matar a otro porque cree que al hacerlo le está dando la salvación. Él cree que está haciendo algo bueno, para él está bien. Eso no implica que la acción que está cometiendo sea un bien. ¿Por qué? Porque pone en juego un bien humano básico como lo es la vida. Entonces, aunque para él esté bien, no significa que sea una buena acción moral. Y ahí vamos a empezar a diferenciar el juicio de la acción moral y el cómo juzgamos o no a la persona, que ese era el punto de la autenticidad que nos hablaba Yepes Stork en el texto. Y es yo soy auténtico cuando actúo conforme y coherentemente con lo que he evaluado como un principio moral válido, ¿sí? Entonces, una cosa es cómo juzgo yo a la persona, que puede creer que es un bien, pero el punto es que sí tenemos la capacidad racional, consciente, moral, de evaluar la acción en términos objetivos, más allá de las creencias que nos han inculcado desde nuestra raza, religión, país, etc. Entonces, el problema del relativismo, ¿cuál es? Que no atiende a razones. Y esto es unas citas que traigo de Charles Taylor, que habla justamente de la ética de la autenticidad, para que veamos esa relación con el tema de autenticidad que veíamos hace 8 días y este tema. Entonces, ¿puede decirse razonablemente algo a quienes se encuentran inmersos en una cultura contemporánea de la autenticidad? ¿Puede hablarse razonablemente a las personas profundamente asentadas en un blando relativismo?
Entonces lo que va a decir Taylor es, yo no puedo hablar con alguien que sea 100% relativista porque no va a atender a razones, no le importa la verdad. Razonar en cuestiones morales significa siempre razonar con alguien. Ese es el punto del reconocimiento del otro. Con una persona que no acepta exigencia moral alguna, sería imposible discutir sobre lo que está bien y lo que está mal, como lo sería en cuestiones empíricas con una persona que se negara a aceptar el mundo de la percepción que nos rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente para poder hablar entre nosotros, para poder discutir un dilema moral, yo tengo que partir de negar el relativismo, de aceptar que, aunque pensamos diferente, tenemos la capacidad de encontrar algún punto en común frente a esa verdad que queremos dilucidar. Entonces, la autenticidad se sustenta en el ser con otros, ¿sí? Nadie adquiere por sí mismo los lenguajes necesarios para la autodefinición. Se nos introduce en ellos por medio de los intercambios con otros que tienen importancia para nosotros. Es decir, sí es cierto que lo que para nosotros está bien es algo aprendido. Es algo aprendido por lo que nos ha enseñado nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad, pero justamente lo esencial es que eso se va evaluando constantemente. Eso se va evaluando para intentar dilucidar desde la razón, desde la voluntad, desde la inteligencia, desde los bienes, cuál es la verdad que está a la base de todo esto. Entonces, acá hay que hacer también una diferencia entre lo relativo y el relativismo y el otro extremo que es el objetivismo. Entonces, a veces hay una postura extrema que es decir que todo es objetivo y tampoco. O que las cosas sean relativas a algo no implica que eso caiga en el relativismo. Es decir, sí es cierto que todo es relativo a algo, es decir, la forma como yo veo las cosas es relativa al punto de vista desde el que yo la estoy viendo. Eso no implica que yo sea relativista. El relativismo es el que pone en duda la posibilidad de llegar a verdades absolutas. Lo que sí es cierto es que las cosas son relativas a nuestro punto de vista, que nuevamente eso no nos debe hacer caer en el relativismo ni en el objetivismo, que es otra reacción extrema de tender a decir que mi verdad es la única y es objetiva porque sí. Eso tampoco es una respuesta ética. Entonces, para explicar esta diferencia, les voy a contar la historia de la sábana. Entonces, ¿cuál es la historia de la sábana? Resulta que había una señora que siempre lavaba los platos y la ventana le daba al patio del vecino. Entonces siempre veía que los vecinos extendían las sábanas sucias. Entonces ella le decía al esposo, como no entiendo por qué los vecinos siempre extienden la sábana sucia. Y así pasaron varias semanas y siempre extendían la ropa sucia. Hasta que un día la señora lavando se asombra porque ve que el vecino extendió la sábana limpia. Y entonces va y le dice al esposo, hoy sí extendieron la sábana limpia. Y le dice el esposo, no, yo hoy lavé la ventana. Entonces, no es que la sábana estuviera sucia, es que la ventana estaba sucia y por eso no la veía de la misma manera. ¿Cuál es la ventana? La ventana son todos esos aspectos desde los que nosotros miramos la realidad. Nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros puntos de vista, pero detrás de esos lentes con los que vemos la realidad sí hay una verdad, que en este caso era que la sábana estaba limpia. Aunque yo la viera sucia, estaba limpia. Entonces, aunque yo a veces veo las cosas por cómo me lo han enseñado, etcétera, etcétera, tenemos la capacidad de evaluar cuál es la verdad de base que hay detrás, cuáles son esos puntos en común, y eso apela a los principios que veíamos que niega el relativismo, a la naturaleza humana, a la dignidad de la persona, a la posibilidad de crear universales como lo son los derechos. Entonces ahí es donde vemos la diferencia entre algo que es relativo a mi punto de vista versus caer en el relativismo, ¿sí? Entonces acá hay una pregunta y es, ¿qué tanto puedo yo llevar el relativismo a la práctica? Entonces, para ver esta pregunta quiero mostrarles un video que es una parodia al relativismo y que nos ayuda a ver qué pasaría si yo efectivamente llevo ese relativismo a la práctica, digamos que de manera extrema. Looks like you're having some trouble with addition.
And don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, but think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells, we're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells, Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers what? Students count, teachers what? Students count, teachers what? Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why don't you even start teaching you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 plus 2 equals 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one
correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's 22,000. It's time for... Bueno, entonces ahí tenemos la pregunta, si se puede llevar el relativismo a la práctica o no. Efectivamente, como vimos en el video, muy difícilmente seguro le van a pagar a ella los 22.000 dólares, porque hay verdades que digamos que sí damos por sentado y a veces todo esto se pone como en términos de la tolerancia. Entonces es intolerante el que no acepta posibilidades, pero lo que realmente es intolerante al mismo tiempo es no evaluar entre todos cuál es la verdad para con base en eso como que empezar a construir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de llevar el relativismo hasta la práctica, como se mostraba en la parodia del video? Y es, primero, que pues, es cierto que hay una lógica del gobierno de sí mismo, eso de la autenticidad que hablábamos hace 8 días, que no es elaborada por cada persona a partir de la nada. Cada uno de nosotros tiene pues, sus presupuestos, sus experiencias, y eso está ligado a la cultura, al grupo social, etc. Pero, ¿cuál es el punto? Que el pluralismo de formas de vida no significa que esas renuncien a la pretensión de ser razonables. Es decir, aunque pensemos distinto, no significa que todo es válido. Tenemos que ver cuál es la racionalidad que hay detrás de esas prácticas. Y también que si yo llevo el relativismo al extremo en la práctica, dejarían de ser válidos los derechos inalienables. Entonces, si no hay responsabilidades absolutas, tampoco hay derechos inalienables. Si fuera cierto que cualquier acción, sin importar cuál, está permitida según las circunstancias, según mi cultura, según mi raza, según mi ley, etcétera, etcétera, entonces ningún bien intrínseco de la persona estaría a salvo de invasión y supresión. ¿Por qué? Porque no acepto una verdad universal como el principio de la dignidad humana. Entonces, dos conclusiones frente a esto. La primera, el relativismo nos lleva a la afirmación de que las cosas no tienen una significación en sí mismas, sino porque las personas así lo creen, ¿sí?
como si cada uno de nosotros pudiera determinar qué es lo significativo solo por decisión propia, solo porque así lo pienso, y eso digamos que sería disparatado, dice Taylor, y él pone un ejemplo muy básico, y es: no podemos decir simplemente que la acción más significativa consiste en chapotear con los pies en barro tibio. Sin una explicación especial, no se trataría de una pretensión inteligible, de modo que no sabríamos qué sentido atribuirle a alguien que supuestamente pensara que eso es así. Lo que debemos buscar es cuál es el sentido detrás de lo que yo afirmo como válido. El que tengamos cierta impresión de las cosas nunca puede construir una base suficiente para respetar nuestra posición, porque nuestra impresión no puede determinar lo que es significativo, sino que las cosas tienen importancia con un fondo de inteligibilidad. Ese fondo de inteligibilidad es justamente la verdad, ese bien humano básico que estamos cuidando, ese principio moral básico que es lo que estamos diciendo que hay detrás. Es por eso que ser auténticos implica juzgar moralmente nuestras acciones. Por eso lo auténtico no puede ser lo relativo. Y por último, la autenticidad no puede defenderse con formas que hagan desplomarse los horizontes de sentido, ¿sí? No puedo ser auténtico de cualquier manera. Independientemente de mi voluntad, existe algo noble, valeroso y por tanto significativo en la configuración de mi propia vida. ¿Y qué cuestiones son las significativas? No es algo que yo determine sin más. Si fuera yo quien lo decidiera, nada sería significativo en sí mismo. En ese caso, el ideal de la autoelección, ese ideal moral, sería imposible. Entonces, esa autoelección, esa autenticidad, ese proyecto de vida que yo constituyo, supone que hay otras personas, que también hay otras cuestiones significativas más allá de lo que solamente pienso yo porque sí, y cerrarme a esas exigencias que proceden de más allá del yo es suprimir esos significados y por lo tanto termino cayendo en una trivialización, en algo que para todos vale, que no tiene sentido y dejo de evaluar, dejo de ser auténtico desde ahí. Entonces por eso la autenticidad no es relativa, porque yo evalúo mi proyecto de vida, tengo mis principios, tengo mis creencias, tengo un ideal moral, pero lo debo evaluar no solo como lo que yo pienso, sino que tiene unos horizontes de sentido que están en la búsqueda de esa verdad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es evaluarlo en los diferentes casos que ustedes trajeron para la clase de hoy. Entonces ya nos desconectamos de la clase virtual y pasamos a los grupos de debate.